Bueno, ya estamos listos, ¿eh? Para arrancar. Está Leandro Dario, Antonella Funcino, nuestros compañeros, integrantes de este equipo de Hoy Nos Toca, y el invitado de este lunes, José Luis Espert. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a los tres? Gracias por estar, ¿eh? Placer, un placer. Un placer tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo va la campaña? Muy bien, trabajando mucho. Casi tocamos los 500.000 votos en las PASO. Ahora apuntamos a acercarnos al 1.000.000 en esta definitiva para meter 4 o 5 diputados por la provincia de Buenos Aires y de esa manera armar un bloque liberal junto con los de Cava de por lo menos unos 6 diputados y transformarnos en una fuerza que sea bien ¿Crees que definitoria. el liberalismo, lo digo no porque lo crea, sino como se ha creado en el imaginario popular durante tantos tiempos, sobre todo en la década del kirchnerismo, que todo lo malo venía que le pasó al país, venía adosado a la palabra liberal o neoliberal? Se han encargado de construir esa imagen en el imaginario colectivo. Sí, yo creo que... ¿Lograron salir de esa situación? Sí, porque tantas décadas de denostar al sentido común que representa el liberalismo hizo que el eje estuviera muy hacia la izquierda. En la izquierda está el populismo, que es el que ha destruido a la Argentina. Entonces ahora el péndulo empezó a girar para el otro lado. Fíjate vos que en plena campaña hay candidatos insospechados que están hablando de reforma laboral, de baja de impuestos, que eran típicas banderas de nosotros los liberales. Así yo te diría, la destrucción que ha hecho del país el populismo ha hecho que las propuestas nuestras, que nunca fueron ni clasistas, ni elitistas, ni defensoras de los poderosos, todo lo contrario, sino simplemente en nuestro caso, Avanza Libertad, aplicar en Argentina pero lo que hay un éxito en la construcción de esa demonización del liberalismo. Sí, claro. Sucesos como el de Martínez de Oso, como el de Menem, que terminaron tan mal, ayudaron a que el liberalismo fuera una mala palabra. Ahora, también es justo decir que, si vos decís, en el último medio siglo, del 70 para acá, ¿qué tuviste del liberal o cuasi liberal? Alguito de Martínez de Oso y Menem, 11 años, contra 40 de populismo, que es el que fundió al país. Bueno, la verdad que ha sido muy inteligente el populismo, o la izquierda, o la centroizquierda, para construir un relato de que el culpable de todos los malos es el liberalismo, cuando el culpable de todos los males es el populismo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, después de haber plantado la bandera en el 19 nosotros, esto ha continuado cada vez con más fuerza, y ya te digo, sacamos 500.000 de votos en la provincia de Buenos Aires, casi en las PASO, ahora apuntamos al 1.000.000 y un bloque de 6 diputados liberales en el Congreso que creo que vamos a ser determinantes para darle una discusión un poco más sensata a la Argentina. Por ejemplo, yo veo una clase política en general muy desconectada de la realidad, ¿no? Hoy la gente no llega a fin de mes, tiene miedo de perder el trabajo, vive muerta de miedo por la inseguridad. Y se discute cualquier cosa en el Congreso menos eso, ¿viste? José Luis, Sí. recién dijiste vas a formar un bloque, si sos electo, en la Cámara de Diputados con Milei. Sí. Él negó el cambio climático, él dijo que es un invento de la izquierda. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, yo no creo que sea un invento. Lo que sí creo que en Argentina, a ver, el cambio climático importa en sí mismo e importa por las consecuencias sobre la salud. Ahora, si vamos a hablar del tema de la salud, yo creo que Argentina tiene urgencias mucho mayores que el cambio climático que Argentina puede estar provocando. Por ejemplo, tenemos 6 millones de bonaerenses viviendo al borde del riachuelo, una cosa toda podrida. Yo he visto gente en mi recorrida por el conurbano con la piel escamada, erupciones, ¿viste? Me parece que Argentina tiene otras urgencias, aunque no niego el cambio climático, insisto. Económicamente, incluso los países desarrollados están tomando medidas como la Unión Europea, que dice que va a hacer un ajuste de carbono en frontera para el comercio. ¿Eso podría afectar las exportaciones argentinas? Podría algo. Yo creo que poco, pero algo puede afectarlas. En cualquier caso, insisto, me parece que en Argentina deberíamos estar dando discusiones gordas, ¿viste? Yo veo, por ejemplo, no sé, el lenguaje inclusivo. Está todo bien, si te gusta o no te gusta, es opinable, pero a la escuela los chicos salen sin saber sumar bien, sin restar, sin multiplicar, sin comprensión de texto. Me parece que hay otras urgencias, ¿no? José Luis, y respecto a esto, al sistema educativo que usted dice que hoy, bueno, que los chicos hoy no aprenden como deberían, ¿cuál considera que debería ser el cambio sustancial en el programa educativo actual? Y yo creo que tenemos que ir a la doble escolaridad, no solo para recuperar el tiempo, sino por la contención que significa para los chicos estar más tiempo en el colegio. Creemos que, otro tema muy importante, una excusa que yo la sufrí de chico incluso, cuando vas a buscar tu primer empleo,
el argumento de la empresa es que como vos no tenés experiencia laboral, no tenés empleo, pero es un círculo vicioso. Si nadie te da una primera oportunidad, vos nunca vas a tener la experiencia laboral para tener experiencia laboral. Yo creo que los chicos ya desde cuarto, quinto año del colegio tienen que tener obligatoriamente alguna experiencia laboral transitoria. Pero ¿sabes qué pasa, José Luis? Y que de esa manera la empresa no tenga la excusa, cuando terminan el colegio, el que no quiere seguir una carrera universitaria, de no emplearlos, ¿no? Hay como una anomia en cuanto al cumplimiento de las políticas educativas. Nombraste dos cosas que ya están normatizadas. La ley de financiamiento educativo, que fue sancionada en el 2007, creo, en Argentina, se decía que en el año 2010 el 30% de las escuelas primarias tenía que ser de jornada completa. Hace 11 años. Hace 11 años teníamos que tener 3 de cada 10 escuelas primarias con jornada completa. 11 años después tenemos el 12%. 11 años después. O sea, no hay una ley que te marcaba y te daba financiamiento para eso, no se cumplió. El tema de las pasantías laborales. Hay una ley, lo dice la Ley de Educación Nacional, y hay una ley de pasantías que cuando se quiso poner en marcha dijeron, no, lo que están buscando es mano de obra barata para las grandes empresas. Acordate que fue toda una discusión. Sí. Y por eso, bueno, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que hay algunas experiencias de pasantías laborales, claro, en el resto del país no existe. O sea, se crean las normas. Hay voluntad, vos decís... O sea, la norma está, pero no se cumple. No hay voluntad política para cumplir la ley. O sea, la ley se vota, pero no se cumple. Claro, en algún lugar, si bien es diferente, ocurre con la inseguridad algo parecido, ¿no? Aunque diferente, porque yo digo... Si coqueteamos de la manera que coqueteamos con la inseguridad es porque no hay una voluntad política de apoyar al policía que pone su vida en riesgo, cuando usa su arma reglamentaria contra un delincuente a favor de un inocente, ¿no? No hay voluntad política de hacer cumplir la ley que ya existe y no hay voluntad política para hacer lo que hay que hacer. Es que a mí ya que... La Taser, el debate de la Taser es un debate que debería estar resuperado. Bueno, pero digo... ¿Cómo puede ser que ideologicemos la Taser? Ahora tenés un grave problema. La pandemia te dejó entre 1 millón y 1,5 millones de chicos alejados de la escuela. Sí. Entonces ya dice, bueno, vamos a sacar una ley de emergencia educativa. Yo la verdad que valoro la buena voluntad de los diputados, pero para mí ya las normas, las leyes no solucionan los problemas de fondo de Argentina. Tenés razón. No solucionan. Necesitamos que ustedes, los políticos, o sea... No, yo pretendo, todavía no soy. Pero los que están en la gestión, gestionen. Bueno, que digamos, ese es el tema. Yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Nosotros creemos que los liberales, armando un buen bloque como vamos a armar en el Congreso, le vamos a dar un poco de sensatez a la discusión. Yo acá les traje nuestro programa económico, la reforma económica que creemos que hay que hacer para que los argentinos tengan un futuro razonable. Y que ¿Hay una reforma laboral acá? Sí, claro que hay una reforma laboral, sí. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro sin ningún derecho social. Mirá si no hay que hacer una reforma laboral. No hay ningún empresario que tenga muchas ganas de tomar gente empleada porque siente que hoy, con estas leyes laborales y con estos jueces laborales dementes, sienten que están metiendo una bomba atómica dentro de la empresa en lugar de un trabajador. O sea, yo quiero defender a los trabajadores, pero para eso también hay que darle un marco razonable de protección para que el empresario tenga ganas de contratar gente. No hay empleo sin empresario que tenga ganas de contratar gente. Y si no nos damos cuenta que 6 millones de trabajadores trabajando en negro nos dicen algo del problema que tenemos con la ley laboral, estamos equivocados y muy mal equivocados, ¿no? José Luis, ¿qué fue lo más difícil de crear un partido político de la nada? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar? Yo recuerdo 2019, una candidata estaba en tu lista, tú la descubrieron robando en un supermercado, la tuviste que apartar. Bueno, ¿qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar? Es algo mucho más profundo, te diría. Obviamente, si querés, te cuento más sucesos todavía. Pero... A favor de José Luis, hay que decir que esas cosas también pasan en los otros partidos que tienen decenas de años de historia, ¿no? Sí, es cierto. Pero a mí lo que me impresiona de la política, pensá que hace 2 años estoy dedicándome parte del tiempo a esto, porque la otra parte tengo que laburar para pagar la olla, ¿no? No es que soy el frente de todo, digamos. Pero es que la regla de la política en Argentina sea la traición más artera, ¿entienden? O sea, es la regla. Es como la regla en este estudio es que nosotros estamos acá, están los chicos atrás de cámara, uno maneja la cámara, el otro el micrófono, vos hablás, me preguntás, te contesto. Suponete que la regla sea que los cameraman, porque yo no les gusto, me tiran algo, vos me puteás, ella me tira los pelos, bueno, no tengo, vos me sacudí con el celular, ¿me entendés? Es una regla muy loca la de la política en Argentina. Es traidor, es traición. ¿Quién te traicionó? Bueno, no viene al caso, pero no es que no venga al caso, no quiero dar nombres propios, pero a mí me impresiona la regla esa. Es muy difícil así. Por ejemplo, la boleta sábana.
Hoy lo hablamos fuera de cámara, Sí. hablemoslo en cámara. Hay que tirarle a la basura la boleta sábana y votar con la boleta única de papel, si es un negocio para pocos, corrupto, demencial, talamos árboles al divino botón. Sí, no solo eso, digo. El gasto que significa Digo, no solo imprimir boleta Digo, porque te roban el voto. Pero aparte es de alguna manera, perdón, antidemocrático, porque cualquier Claro. expresión política nueva que se está formando tiene que someterse, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a la necesidad de tener 50, 60.000 fiscales para garantizar que no le roben los votos. Y es injusto porque, en definitiva, vos tenés que, el sistema te tiene que garantizar Pero los votos. es injusto y si lo pensamos de lo profundo, estamos normalizando la locura directamente. Claro. O sea, es la violentación del voto. O sea, es la violentación del voto popular. O sea, tenemos democracia y el dispositivo para votar es un dispositivo que violenta un tema crítico de la democracia que es el voto. Un Pero delirio. en la era de las comunicaciones, donde vos podés hablar en este momento, si queremos hablamos con alguien en Japón, en cualquier lugar del mundo, con un celular, seguimos votando como la ley Saspeña de 1916. Claro. Digo, ahí es Esa donde una- está la traba de la política. Sí, sí, bueno, por eso digo, yo creo que hay que hacer algunas reformas muy grandes, muchas de esas están acá, en este paper que les dejo, para que la salida no sea 6, ¿viste? Si no, nos vamos a querer ir todos de acá en algún tiempo, no solo los jóvenes. Mira, hay una encuesta que se conoció hoy que dice que 7 de cada 10 argentinos no quieren que gane el Frente de Todos, ¿no? Sí. Que votan, ahí está el voto de Juntos por el Cambio, está la izquierda, están ustedes. ¿Qué te une y qué te separa de Juntos por el Cambio? Pensando, mucha gente dice, porque son distintos y no son tan distintos. ¿Qué te Bueno, a une y ver, qué te separa? Para contextuar la Sí. respuesta que te voy a dar, yo te voy a responder, por supuesto, pero yo propuse en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito donde yo voy a competir, una mega paso de toda la oposición para ganarle al kirchnerismo, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina democrática, lo peor. Yo creo que es una cosa execrable, que hay que sacársela de encima. Por eso propuse una mega paso para ganarle a Kicillof. O sea, lo primero que me une entonces con la oposición al kirchnerismo es que el kirchnerismo es el problema. Ahora, vamos a meternos ahora un poco más adentro. Yo te diría ahí, en principio, coincidencia desde lo conceptual puedo tener con alguna gente del PRO. Difícilmente con la coalición cívica y con el radicalismo, que están mucho más a la izquierda. Yo no sé si el radicalismo validaría una reforma laboral, por ejemplo, que descentralice la negociación colectiva. O, por ejemplo, que le ponga límites a la duración de los mandatos de los secretarios generales. O que haya democracia sindical, esto puede ser. Sí, bueno, Pero, por ejemplo, otra. está la ley reforma Muchi del todavía Estado. del 84. dando- La reforma del Estado. A mí me da vergüenza que nosotros le estemos cobrando el IVA a la leche al pobre de la capital federal o del conurbano bonaerense para financiar un impresentable como Infran en Formosa o en el Chaco, Capitanich. Gente que no recauda un solo peso a nivel local, todo lo recibe de los laburantes de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe y de Córdoba, y eso no recauda nada a nivel local. ¿Estamos dispuestos a hacer un cambio en la ley de coparticipación? Para que se coparticipen los impuestos en función de los gastos federales que cada provincia hace. Pues yo te digo, a la Ciudad de Buenos Aires le sacaron coparticipación y digo, pero pará, ¿cuánto gasto federal hay en la Ciudad de Buenos Aires? Yo te aseguro que hay mucho más gasto federal en la Ciudad de Buenos Aires, en Cava, que en Formosa. ¿eh? Porque si el IVA es un impuesto federal, usemos el IVA o ganancias que son impuestos federales para financiar gastos federales. Entonces yo diría ahí, si hacemos esa cuenta es todo al revés de lo que se piensa, ¿no? Claro. Entonces, ¿nos acompañarían a los liberales en una reforma de este tipo, mucha más justa, en serio? Yo tengo como intención, en mi paso por el Congreso, es dejar una especie de bitácora de las leyes que hay que sancionar para que el destino de los argentinos sea diferente a este trágico que estamos viviendo en las últimas, por lo menos, 5 décadas, ¿no? ¿Es una fuerza con vocación de poder Sí, los claro. liberales o es testimonial? Porque vos lo que estás diciendo, voy a dejar estos proyectos en el Congreso, pero bueno, mayoría no, vas bueno, a tener. Cuando dije dejar es dejar y además, ojalá que sean aprobados. No, testimonial nada. No, de testimonial no tenemos nada nosotros. No. Nosotros tenemos vocación de poder. Por eso es que tenemos nuestro espacio propio para influir en el quórum y en qué leyes se voten y cuáles no. En este contexto, una de las propuestas que estás impulsando, que se da, es el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad Sí. a 14 años e incluso a 12 años.
¿No cree que se estarían vulnerando quizás en cierta parte derechos de niños y adolescentes que quizás llegaron a un delito por otras circunstancias externas que también afectan a las niñez? Pero ¿qué hacemos con los chicos de 14 o 13 que matan? ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer, me parece a mí. Podemos discutir qué tipo de pena le damos, pero me parece que penalidad tiene que haber ¿Cuál de todas propondría maneras. usted? No, bueno, hay reformatorios para chicos, para adolescentes. ¿No puede haber un código Existen. penal para esa Puede edad? haber un código penal. Un código penal, un código procesal, apartarlo del No, otro. yo creo que el sistema carcelario tal cual está hoy arruina a la gente. No, ni- Esa es otra porque reforma no que ninguno reinserta sale tampoco mejor, a las ¿eh? personas. El actual sistema penitenciario no reinserta a las personas, sino que es No, un claro, sálvese claro. quien pueda. Por Entonces, supuesto que eso se también. requiere. Sí, claro, claro. A ver, hay infinidad de reformas que hacer en ese sentido. Tiene que haber más cárceles, otra orientación de la cárcel. La gente del servicio penitenciario, ya que tocamos este tema, cobra miseria y vive en la miseria cuando trabaja en las cárceles. Lo mismo que el policía. O en general, las comisarías del conurbano que yo he visitado son verdaderas letrinas, realmente. Que el policía tenga esas condiciones para trabajar es inhumano. Ninguno de nosotros trabaja como trabaja mucho de la policía del conurbano y de la provincia en general. No es posible así. Yo te diría, hay mucho por hacer para que la salida no sea Ezeiza. Yo creo que la salida no es Ezeiza, pero tenemos que cambiar todo, ¿viste? No. José Luis, ¿cómo lo viste al presidente Alberto Fernández en estos 2 días que llegó en el G20 en Roma? Porque uno se queda con la anécdota de su forma saludadora, de tocar a los líderes, que fuera del protocolo formal, pero también es cierto que el gobierno comunicó una cosa que en el documento del G20 no dice. Él dice, el G20 nos va a apoyar en el reclamo de la sobretasa de la deuda con el FMI. Y cuando lees el documento del FMI dice que los líderes del FMI le van a recomendar a su ministro de Finanzas que estudien el tema. No dice que ya está. que ya está. Sí, O sea, sí. una cosa es lo que comunica el gobierno y otra cosa lo que dice el documento. O sea, hay una gran diferencia. Mira, a Alberto Fernández le va a costar mucho imponer su agenda al Fondo Monetario. A ver, aclaremos un poco para que los que nos están viendo lo entiendan. El Fondo Monetario no existe como existe un banco, Santander, BBVA, no sé, o Polsinger, un buitre. El Fondo Monetario es el nombre que se le dio a los 193 países que forman el globo terráqueo, que funciona como una cooperativa donde los que están bien ayudan a los que están mal. Es un nombre de fantasía el Fondo Monetario, no existe como tal. Es la voluntad de los países de ayudarse entre sí. Y ahí hay un protocolo que siguen los países para que no sea todo discrecional, al cual se ajustan los préstamos de esa cooperativa de países. Entonces, Argentina no va a lograr cosas muy afuera de lo que dice ese protocolo, porque si no va a haber otro que va a pedir lo mismo, y si otro pide lo mismo va a haber otro, y es un dominó que no termina más. Entonces, va a ser difícil que la Argentina salga de la sobretasa por haberse excedido respecto de la no sobretasa en lo que le pidió en 2018. ¿Me entendés? Es un vademecum, es como decir, no sé, que yo querés bajar de peso, tenés que no comer ciertas cosas, ¿no? Ahora, después de las elecciones seguramente se espera que el gobierno cierre un acuerdo con el FMI. Puede ser a 10 años, como es lo que se estipula, con o sin sobretasas, pero algún acuerdo tiene que llegar de acá a marzo. Está bueno lo que vos decís, tiene. Yo diría, no hay duda que tiene, porque si no lo tiene nos vamos a prender fuego. No tenemos reserva. Es bonzo. Usted si está en la Cámara de Diputados y el gobierno envía el proyecto para que el Congreso lo apruebe, ¿usted votaría a favor como opositor? Bueno, depende cómo venga el acuerdo. El acuerdo con el fondo hay que leer muy bien la letra chica, porque por ejemplo yo, más impuestos a la gente yo no le quiero cobrar. Que lo hagamos con baja de gasto público. El comerciante, el industrial, el laburante, nada más pagar impuestos, nada más. La gente paga tasa de seguridad y higiene, alumbrado de barrio y limpieza, ingresos brutos, cheque, IVA, ganancia, combustible, aporte personal, contribución patronal. La gente nada más pagar impuestos. Pero vos sos economista y tenés información del mundo económico, te dedicás a eso, Sí. asesorás. Sí. Vos sabés que el acuerdo que se habla con el fondo no es en cuanto a quita, sino es más de plazos. Lo que estamos negociando en el fondo ahora es tener el fondo no te va a dar ninguna quita, es cero quita. Cero quita. Cero quita. Puede haber más por eso plazo, te cobran, más tiempo. por eso te cobran una tasa muy baja, porque no hay quita. Ahí. Sí, bueno, pero conseguir más plazo no es fácil tampoco. O sea, si vos querés conseguir un plazo muy largo para pagar los 40.000 millones que vencen en los próximos 2 años, vas a tener que hacer un montón de ajustes, correcciones, reformas pro mercado, que yo no sé si el kirchnerismo
tiene ganas de hacerla. De hecho, fíjate cuán difícil en principio es la negociación, que todavía no empezó, de hecho, sea de paso, recién empezó, que un ex funcionario del fondo, un tal Werner, Sí. no sé si lo escucharon, ha Sí. pronosticado que Argentina va al default con el Sí, fondo. sí, lo hablamos. Yo no me meto en esa, no voy a pronosticar algo que no tengo la menor idea que va a pasar, porque es un tema político acá. Pero que, para poner las cosas en su lugar, en los próximos 2 años vencen los 40.000 millones que Argentina le debe al fondo. El 100% de la deuda con el fondo vence en 2 años. Y ese monto equivale al 100% de las reservas brutas que tiene el Banco Central. Las netas dicen que son 0. O sea, es muy complicado no tener un acuerdo con el fondo. Muy complicado. ¿Te parece? Hay que tener un acuerdo, digo yo, ¿no? ¿Cómo, Hay cómo que. calificás la declaración de Macri este fin de semana? Él fue el que fue al fondo y tomó este préstamo, que dijo en 5 minutos yo lo hubiera resuelto. ¿Cómo calificás esa declaración? No, me parece apresurada, no me parece que sea fácil. Yo te digo, así como bajar la inflación no fue fácil, nunca para nadie fue fácil, no me parece que debiéndole al Fondo Monetario 40.000 millones de dólares en 2 años, equivalente al 100% de las reservas, sea fácil esa negociación. Yo me siento como argentino, tengo una pistola en la cabeza jugando la ruleta rusa. El presidente Alberto Fernández propuso o habló en el G20 sobre un canje, o sea, cambiamos deuda por cambio climático, por acciones a favor del cambio climático. Hoy lo hablamos en producción. Yo le dije, me voy a sincera, digo, para mí es verso. O sea, pero no hay duda que verso. Anda al Fondo Monetario y decirle, che, te canjeo la deuda que tengo con vos. Digo, para mí es un título versero, para mí, pero a lo mejor puede haber algo de eso. No hay ninguna chance que el acuerdo con el fondo incluya esto para que vos no pagues. No, de ninguna manera. Lo que sí puede ocurrir, típico acuerdo con el fondo, que vos si haces ciertas cosas hacia una especie de tacho y tacho, ¿no? Sí. Te doy plata para que me pagues. Pero para eso tenés que tener el acuerdo. Claro. No, pero a cambio de deuda por acciones. A favor de... Bueno, hoy Antonella, no hay ninguna chance. Antonella un ratito nos va a estar presentando qué se está discutiendo en Glasgow, en la cumbre del cambio climático. Yo decía cuando comenzaba el programa, va a ser, o eso hoy en los acuerdos comerciales bilaterales, incluso de bloques comunitarios, se habla mucho del cambio climático como una condición sine qua non, incluso para tratados comerciales. ¿Qué va a generar esto en el mundo de negocios? Y yo creo que si la condición para acuerdos comerciales es esa, me parece que muchos países se van a tener que poner las pilas, China particularmente, ¿no? Que es el gran emisor de gases de efecto invernadero. Yo te diría ahí, China ya de por sí está con un problema frente a la OMC, porque no es un país que esté en muy buenas condiciones con la OMC, muy buena relación con la OMC. No, sin duda que puede implicar un cambio importante, importante. Argentina, lamentablemente, o no, está muy lejos de toda esa discusión. Viste que también se discutió este impuesto del 15%. Sí. Para que quede claro, no es que el mundo está discutiendo un nuevo impuesto a las ganancias de las multinacionales, sino que el mundo se ha puesto de acuerdo en que las multinacionales, que son las que tienen chance de andar moviendo su utilidad de países de alta imposición a baja imposición, decir no, pongamos todos un techo de piso de 15%. ¿Me entendés? Para que no haya, por ejemplo, esta preocupación estaba con algunas tecnológicas y con el caso de Irlanda, que tiene muy baja tributación, entonces muchas multinacionales estaban alocando su ganancia en Irlanda para pagar 12% en lugar de 35%. Argentina está lejísimo de eso porque el mínimo es 26%, el máximo es 35%, o sea, ni nos toca eso a nosotros, ¿no? Claro. Es como el tema de la contaminación. Argentina, ¿cuánto colabora la contaminación ambiental? Muy poco. Yo me preocuparía más como argentino en cómo hacemos para que 6 millones de personas que viven contra el riachuelo, todo podrido, vivan en condiciones como las que nos gustaría vivir a todos, ¿no? Se cumplen 3 años, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Hablando de posibilidades comerciales para Argentina, de crecimiento, de desarrollo, 3 años del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. Cuando asumió este gobierno, dijeron a nosotros, lo plancharon, no se hizo nada de lo que se había comprometido, por supuesto el acuerdo está estancado. Sí. ¿Es una posibilidad perdida? Estando el kirchnerismo en el poder, no hay duda que está perdido. Ahí no hay ninguna. ¿Pero vos lo reflotarías? ¿Vos crees que no, nosotros te voy a adelantar algunas de nuestras propuestas de ley. Es que el Mercosur sea un simple tratado de libre comercio, que no sea más el mercado común del sur, para que Argentina y todos
los países del Mercosur estemos libres de firmar tratado de libre Lo que comercio. tiene con todo la el calle mundo. Pou, por ejemplo. Claro. Igual lo con la mismo. Unión Europea el que lo está trabando es Francia, Sí, ¿no? Protegiendo a sí. sus agricultores. No, pero yo firmaría el Tratado de Libre Comercio con todos los países del mundo. El comercio es el futuro del mundo, de la humanidad. Es el progreso. Aparte, ¿cómo le ha ido a Argentina con la famosa sustitución de importaciones? Yo creo que nos ha ido muy mal, entre otras cosas, no es la única, ¿no? Tenemos que agregar un tamaño del Estado elefantiásico, leyes laborales cavernícolas, etcétera, etcétera. Pero me parece que el futuro para nosotros y para la humanidad está en el comercio. Ahora, No encerrarnos al comercio. en el coloquio IDEA fuiste uno de los candidatos más aplaudidos cuando estuviste. Esto que estás diciendo de abrir el país al mundo afecta a algunos empresarios, por Sí. ejemplo a los textiles. Sí. ¿Qué feedback tuviste con ellos cuando te escuchan proponer estas cosas? No, a ver, yo no tengo nada contra nadie. Lo que digo es, muchachos, hace casi un siglo que estamos viviendo así cerrados al comercio, ya está, la industria naciente ya está, ya son grandotes, ya no son bebé de pecho como industria, ya pueden competir. Es más, hay algunos empresarios textiles que están exportando de tanta protección que tuvieron, ya pueden exportar, así que pueden competir con el mundo. No, yo te diría, no tuve ninguna mala reacción de nadie, a lo mejor lo ocultaron, qué sé yo, lo que me querían putear a lo mejor, pero creo que está claro que la manera en la cual Argentina se está desenvolviendo es inviable. Tenemos la mitad de la población pobre, 3/4 parte de los chicos del conurbano son pobres, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, 4 millones de personas viven en Villa Miseria. Tenemos que cambiar urgente antes que la salida sea de 6 para todos. Yo digo, el cambio está en la dirección que hay que tomar. Yo creo que ya está inventado, no estamos proponiendo nada del otro mundo lo que está acá. Que es el comercio, protejámonos de otra manera, con bajos impuestos, con una reforma laboral para que haya negociación descentralizada, para que haya mandatos más razonables de los secretarios generales, que haya democracia sindical, que el sindicalista que se dedica a defender los derechos del trabajador sea sindicalista, no esta turrada de tener sindicalistas que son dueños de medios, dueños de empresas, presidentes de club de fútbol. Yo lo que digo es, dejémonos la chantada. José Luis, la última y breve. Sí. ¿Cómo te llevas con el personaje Milei? No con el economista, que supongo que hay muchas Sí. coincidencias, el personaje Milei. Bien, bárbaro. No, yo no tengo problema, ningún problema. Al contrario, me encanta que sea así, fresco. Y puteador. Gracias por tu Un placer, visita. muy buenas noches. Gracias por tener. Chao, buenas noches, gracias. Bueno.